Bienvenidos a este curso en línea Urgencias Médicas 2, soy el Dr. Javier Santiago y para este último módulo de este curso en línea veremos al paciente con neumonía en el servicio de urgencias. Los objetivos para este último módulo de neumonía son conocer la semiología para un correcto abordaje del paciente con neumonía adquirida en la comunidad, determinar la etiología condicionante, establecer los estudios diagnósticos para las diversas situaciones e iniciar una terapéutica adecuada en base a la sospecha diagnóstica. Para fines de este módulo solo abordaremos a los padecimientos que, como ya se mencionó, incluye a la neumonía adquirida en la comunidad del tipo bacteriano. Bien, por definición, sabemos que la neumonía es un proceso inflamatorio agudo del parénquima pulmonar de origen infeccioso. No es un proceso único, sino un grupo de infecciones causadas por diferentes microorganismos y que afecta a diferentes tipos de personas, lo que condiciona una epidemiología amplia, una patogenia, un cuadro clínico y un pronóstico diferente. Puede afectar a pacientes inmunocompetentes o inmunodeprimidos y puede ocurrir fuera del hospital o dentro de él, que en este caso se habla de neumonía nosocomial. Según esto, el manejo y las actitudes terapéuticas son muy diferentes. Consideramos que cuando la neumonía afecta a la población general inmunocompetente no ingresada en el hospital o en instituciones cerradas, se denomina neumonía adquirida en la comunidad o extrahospitalaria, que es la finalidad de este módulo, para diferenciar de la que aparece en los pacientes ingresados en un hospital o inmunodeprimidos, que como hemos ya mencionado, y como sabemos tienen un espectro diferente etiológicamente hablando y en general un peor pronóstico. Sin embargo, estas diferencias etiológicas y pronósticas obedecen más a una serie de factores relacionados con el paciente que al entorno particular en el que éste se encuentra. A pesar de los avances en el tratamiento antibiótico y en el conocimiento de los agentes etiológicos, las neumonías siguen siendo una causa frecuente de fallecimiento en la población en general, siendo la sexta causa de muerte y la primera dentro de las etiologías infecciosas. En pacientes inmunocompetentes, la mortalidad de neumonía adquirida en la comunidad oscila entre 1 y 36.5%, situándose en general en torno al 5%. Estas amplias variaciones de la mortalidad vienen determinadas por la forma de presentación, la etiología, las características del paciente, pudiendo ser de menos del 1% en pacientes con tratamientos extrahospitalarios, entre 1 al 2 al 3% en pacientes hospitalizados y más del 30% en pacientes que requieren ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Como tal, se ha observado que aproximadamente 1.6 personas padecen un episodio de neumonía por cada 100.000 habitantes. Tiene un predominio invernal. Los hombres tienen mayor afección en relación a las mujeres y, como ya lo mencionamos, es causa principal de fallecimiento en los pacientes que la presentan. Existen más de 100 microorganismos que pueden causar una infección respiratoria, aunque solo un reducido número de ellos está implicado en la mayor parte de los casos de neumonía adquirida en la comunidad. Como observamos en la imagen, vemos dependiendo de las características del paciente es el posible microorganismo que se pudiera estar asociando. Por ejemplo, en pacientes mayores a 65 años, los microorganismos más comunes tenemos al Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis o inclusive Staphylococcus aureus. En pacientes con EPOC o con tabaquismo activo, los microorganismos que podemos asociar tenemos al Streptococcus pneumoniae nuevamente, Haemophilus influenza, Moraxella catarrhalis. En pacientes con comorbilidades asociadas, cardiovasculares, diabetes, hepatopatías, insuficiencia renal, igual tenemos la participación del Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Staphylococcus aureus. Y en aquellos en los cuales que se presentan ya con una enfermedad pulmonar de base, llámese bronquiectasia o fibrosis quística, tenemos la participación de Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus. Entonces es importante darnos una idea de el rango que podemos nosotros abarcar en cuanto a las bacterias en este caso, dependiendo de las condiciones del paciente, porque finalmente lo que nos va a brindar el tratamiento es identificar la etiología si es que fuera necesario, y 2, en base a esa etiología es brindarle el tratamiento a ese paciente.
El diagnóstico y tratamiento del paciente con neumonía adquirida en la comunidad se establece por la asociación de un conjunto de síntomas compatibles en relación a la presencia de un infiltrado de reciente aparición en una placa de rayos X, de esto hablaremos más adelante. Las primeras 48 horas son fundamentales para la evolución de esta neumonía adquirida en la comunidad, y es en donde nosotros debemos de saber y reconocer si realmente se trata de una neumonía o inclusive valorar con otras entidades con características clínicas y radiológicas similares. Valorar también si tiene criterios de ingreso, evaluar aquellas circunstancias que impiden el tratamiento ambulatorio, aplicar las escalas de riesgo de mortalidad, que más adelante hablaremos de ellas, y emitir un diagnóstico clínico individualizado en dichas escalas. Y finalmente, determinar un tratamiento inicial, un tratamiento empírico, el cual hablaremos más adelante, y ya posteriormente, si fuera necesario, un tratamiento dirigido en relación a los estudios que se soliciten en su momento. Recordamos que son puntos claves para este abordaje del paciente con neumonía: la detección rápida de la gravedad basada en la valoración clínica y en la clasificación pronóstica de las escalas de gravedad, y el inicio precoz del tratamiento antibiótico empírico, que oscila entre las primeras 4 a 6 horas. Es entonces que la presentación clínica de esta neumonía puede ser variable. Podemos tener una presentación típica que generalmente se manifiesta por fiebre, escalofríos, tos, expectoración purulenta, disnea y dolor torácico, aunque en ocasiones junto a una combinación de estos síntomas pueden predominar otros como son cefalea, afectación gastrointestinal, artromialgias o deterioro del estado neurológico, y es entonces cuando ya estamos hablando de una presentación atípica. Esto es muy frecuente que en los pacientes ancianos tenga una presentación atípica, un comienzo más insidioso o inclusive un cuadro clínico menos sintomático. Es importante realizar un correcto diagnóstico diferencial con otras entidades que pueden cursar con la misma clínica y con las mismas alteraciones radiológicas, hablaremos de esto más adelante. Una vez que ya se investigaron la sintomatología por el cual se presenta ese paciente, es importante continuar con una correcta exploración física. En cuanto a los pacientes con neumonía, pues es característica la auscultación respiratoria anómala, que se acompaña de disminución o evolución del murmullo vesicular, la presencia de estertores crepitantes, en ocasiones pueden encontrarse un soplo tubárico. La transmisión de las vibraciones vocales está aumentada. Asimismo puede haber signos de insuficiencia respiratoria como taquipnea, taquicardia, cianosis, tiraje supraclavicular y utilización de la musculatura respiratoria accesoria, y que finalmente nos implica o nos hace referencia que ese paciente tiene ya un proceso patológico pulmonar muy avanzado y que requiere una atención más urgente. Es importante siempre que al momento de estar valorando a ese paciente se tome tal vez un tiempo para explorarlo de una manera adecuada. En ocasiones pues llega el paciente al servicio de urgencias, llega con la sintomatología típica, clásica, muy florida, y que al menos tal vez el diagnóstico no implica tanto problema, pero a veces el paciente se puede presentar con esa sintomatología típica, o inclusive el único síntoma pues es la persistencia de una fiebre. Es decir, el paciente se presenta a la consulta o al servicio de urgencias refiriendo fiebre. Puede haber tal vez ataque al estado general, altragias, mialgias, odinofagia, tos con expectoración hialina, mucopurulenta, pero a veces lo único que puede persistir o incluso aumentar es la fiebre, y es entonces que tal vez en un primer momento se le inicia tratamiento antibiótico. Mediante una exploración adecuada se establece una infección bacteriana, pero pasados 3-4 días persiste esa fiebre. Entonces, cuando existe esa persistencia de fiebre, que tal vez se pueda catalogar como una fiebre de origen desconocido, el descartar un proceso neumónico en ese paciente, ya sea pediátrico o en ese paciente adulto, es parte del diagnóstico diferencial que se tiene que realizar. Es entonces que es importante ver si ese paciente tiene una presentación típica o una presentación atípica, y en base a eso darle el abordaje correcto.
Dentro de las exploraciones complementarias, a todos los pacientes con sospecha de neumonía se les realiza las siguientes exploraciones. Se determina la oximetría de pulso y la gasometría arterial. Recordemos que, como en la mayoría de los padecimientos pulmonares, la oximetría es el primer estudio que se tiene que realizar para determinar como tal la saturación de oxígeno. Y la gasometría es un estudio que se reserva para los pacientes que se acompañan de una comorbilidad cardiorrespiratoria asociada o inclusive cuando esa saturación de oxígeno es inferior al 92%. La radiografía posterior anterior y lateral de tórax es útil para confirmar el diagnóstico, valorar la extensión de la lesión, detectar complicaciones, tal vez que curse con un derrame pleural, una cavitación, o en su caso descartar otras enfermedades que pueden cursar con síntomas muy similares. La biometría hemática con recuento leucocitario es útil también para determinar si el padecimiento al cual estamos valorando es de origen bacteriano. La química sanguínea se puede determinar glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, ALT, AST, proteína C reactiva y procalcitonina. Y finalmente, si el paciente requiere ingreso hospitalario, se cursa desde un inicio, se solicita tinción de Gram, cultivo de esputo, antígenos en orina para neumococo, legionela y 2 hemocultivos. Todo esto es para complementar esa sospecha diagnóstica y con ello hacer una determinación de la gravedad, y para lo cual se inicia un tratamiento. En este cuadro que presentamos en la imagen, en la diapositiva, vemos aquellos estudios que se pueden solicitar dependiendo de que si el paciente se le realiza un manejo ambulatorio o inclusive si requiere hospitalización, ya sea en sala general o en una unidad de cuidados intensivos, y finalmente si esa neumonía al cual ya se le diagnosticó y se le inició tratamiento no responde al mismo. Vemos que en la neumonía que no se ingresa, es decir, que se maneja a nivel ambulatorio, no se requiere estudios diagnósticos salvo la radiografía posterior anterior y lateral de tórax. En esa neumonía que se ingresa al hospital, aparte de los estudios que ya se mencionó, que es la radiografía, se solicitan 2 hemocultivos antes del inicio del antibiótico para aerobios y anaerobios. Se solicita también antígenos urinarios de neumococo y legionela, líquido pleural si es mayor o igual a 10 mililitros en decúbito lateral, cultivo de Gram, anaerobios y si es posible antígeno para neumococos. Y finalmente las serologías, solo en brote epidémicos o estudios epidemiológicos. Y en aquellas neumonías que no responden al tratamiento se solicitan esputo, hemocultivo, orina, líquido pleural o exudado nasofaringeo, con la finalidad de que se confirme o se identifique la etiología específica y con ello cambiar el tratamiento, en este caso antibiótico. El estudio diagnóstico mediante la realización de una placa de rayos X posterior, anterior y lateral es en muchas de las ocasiones el único estudio diagnóstico que podemos tener a la mano, y que finalmente una buena técnica, una buena radiografía nos va a permitir a nosotros como médicos identificar esa posible neumonía bacteriana y con solo esa placa poder iniciar un tratamiento empírico. Como sabemos, el rol del diagnóstico por imágenes no es determinar el agente etiológico, sino más bien confirmar la presencia de lesiones pulmonares y la extensión de las mismas. Además sirve para buscar complicaciones como derrame pleural, abscesos pulmonares o inclusive bronquiectasias. Antes de describir los patrones radiológicos, que es importante que el médico los conozca para poder determinar esa neumonía, es necesario aclarar ciertas terminologías que se engloban dentro del ambiente radiográfico. Sabemos que cuando se habla de infiltrado pulmonar, esto solo indica la presencia de áreas densas y no debe interpretarse como debidas a una etiología en específico. Pueden ser producidos por trasudados, exudados, sangre o células neoplásicas. El término neumonía indica la existencia de exudados inflamatorios que ocupan los alvéolos y producen áreas de condensación o hepatización pulmonar, como lo veremos más adelante. Cuando este proceso se extiende a través de los bronquios y se distribuye causando múltiples focos de condensación,
con tendencia a la coalescencia se habla de bronconeumonía. Y finalmente, los principales signos y síndromes radiológicos que se observan en las infecciones pulmonares los podemos observar en el cuadro asociado a la diapositiva, y es lo que nosotros debemos de identificar al momento de estar valorando esa placa de rayos X. Para fines de este módulo solo mencionaremos aquellos cambios radiográficos que son compatibles con esos infiltrados pulmonares, como se menciona en la diapositiva pasada, que es de tipo neumónico, de tipo bronconeumónico o de tipo difuso. Y finalmente las complicaciones derivadas de estos cuadros infecciosos, que pueden ser la presencia de abscesos, neumatocele, quistes, bronquiectasias, que es importante que el médico lo sepa reconocer para identificar de primera instancia que el paciente está cursando con esa neumonía. Como tal, el agente etiológico muchas de las veces no se puede determinar con el estudio radiológico, pero nos sirve a nosotros para iniciar tal vez ese tratamiento empírico. En relación a los infiltrados pulmonares de tipo neumónico, estos se deben a infiltrados inflamatorios que ocupan los alveolos. Su expresión radiológica son imágenes densas de condensación generalmente homogéneas. Suelen tener una distribución lobar o segmentaria. Para este tipo vamos a tener dos patrones que se pueden identificar. El primero es la presencia de un broncograma aéreo, que lo podemos observar en la imagen de la izquierda, en donde se observa una consolidación localizada en el lóbulo superior izquierdo. En el interior de la misma se aprecian estructuras radiolucentes de morfología tubular que son compatibles con los bronquios inflamados. El segundo patrón que se puede presentar derivado de este infiltrado de tipo neumónico es el signo de borramiento de la silueta de Felson. En la imagen la observamos, la que se sitúa del lado derecho. En esa imagen, en una proyección posterior anterior, se muestra esa consolidación parenquimatosa asociada al borramiento del contorno de la aurícula derecha, que finalmente es lo que se conoce de ese signo del borramiento. Esto está localizado a nivel del lóbulo medio. Entonces, al menos estos dos signos que son compatibles con ese infiltrado tipo neumónico son característicos de una infección bacteriana que está generando esa neumonía. Entonces es importante que el médico sepa reconocerlos. El segundo tipo de infiltrado que podemos nosotros identificar es el infiltrado pulmonar de tipo bronconeumónico. Este infiltrado se extiende siguiendo el árbol bronquial. Nosotros lo podemos observar como múltiples condensaciones o en parches de aspecto heterogéneo con bordes borrosos y algodonosos. Cuando se detecta este tipo de infiltrado puede estar asociado a infecciones bacterianas. Sin embargo, hay otro tipo de patologías que también pueden cursar con este tipo de infiltrado. Pueden ser ya sea infecciones por virus o micoplasma, tuberculosis o micosis pulmonar, tromboembolia múltiple o embolias sépticas, e inclusive neumonitis eosinofílicas. Entonces, como tal, no es un patrón patognomónico de las neumonías, pero es importante que el médico sepa que pueden existir infiltrados de tipo bronconeumónico y que al momento de estar valorando al paciente, si no existe alguna otra causa condicionante, pues se puede sospechar en esa neumonía bacteriana. En la imagen de la izquierda vemos una radiografía simple de neumonía bacteriana en donde se pueden observar los infiltrados parenquimatosos en parches, mientras que en la imagen de la derecha vemos igual ese infiltrado de tipo bronconeumónico en parches. En este caso es debido a la infección por Haemophilus influenza y lo podemos observar a nivel del pulmón derecho. El tercer patrón que podemos observar es el patrón de infiltrado pulmonar difuso. Este habitualmente afecta simultáneamente a los alveolos, al intersticio pulmonar en mayor o menor medida. Vamos a tener que la afectación es predominantemente intersticial. Las imágenes se mostrarán en el pulmón bien aireado pero sucio, con infiltrado reticular como una red o retículo, y en ocasiones también se pueden observar las famosas líneas B de Kerlik.
Estos signos se pueden observar en el examen radiológico simple, como lo vemos en las imágenes asociadas a la diapositiva. En la imagen de la izquierda vemos una neumonía intersticial aguda, en la cual se observa ese patrón reticular o en red y la distribución de las ramificaciones en todas direcciones y distribuidas hacia la periferia. En la imagen de la derecha igual es una radiografía posterior anterior en un paciente con VIH positivo y asociado a una neumocistosis. Se demuestra en este caso la neumonía intersticial periliar y también adopta un patrón llamado patrón en vidrio esmerilado. Entonces, como lo mencionamos ahorita, este tipo de infiltrado pulmonar generalmente se debe a infecciones por virus, por micoplasmas o infecciones oportunistas en el caso de pacientes inmunocomprometidos, pero también puede estar generado por otro tipo de padecimientos que al momento de estarlo valorando, al igual que si estamos valorando un paciente con neumonía bacteriana, es importante hacer el diferencial con otros padecimientos no infecciosos que también pueden generar este tipo de infiltrados. Y finalmente las complicaciones que pueden derivarse de un proceso neumónico. En la imagen de la izquierda vemos la presencia de un absceso pulmonar, la cual es una lesión en forma de cavidad de más de 2 centímetros. Este es a consecuencia de una infección respiratoria de una neumonía bacteriana complicada y que se caracteriza por tener pus en su interior. En ocasiones sucede en una cavidad preformada por muerte del tejido pulmonar que secundariamente se infecta. En la imagen de la izquierda vemos una segunda complicación de un proceso neumónico complicado. En este caso vemos la formación de un neumatocele, que es una cavidad llena de aire. Para el caso de la radiografía se observa en el pulmón derecho, en el lóbulo superior, la presencia de esa acumulación de gas. Bien, entonces, una vez que ya se valoró ese paciente, que ya se realizó un interrogatorio dirigido, se realizó una exploración física completa, en este caso haciendo más énfasis en la región cardiopulmonar, y a la par se tomaron los primeros estudios radiográficos, que es en ocasiones lo primero y lo único con lo que se cuenta. Entonces, ya que estamos sospechando de esa neumonía, ya que se hizo esa valoración clínica, esa valoración semiológica y esa valoración radiográfica y se confirma el diagnóstico, se tiene que proceder a determinar la gravedad de la misma neumonía, porque dependiendo de la gravedad es el manejo que se le brinda al paciente. No es lo mismo una gravedad leve, el cual el manejo es de tipo ambulatorio, a que si la gravedad es moderada o severa, que incluye ya un manejo a nivel hospitalario o inclusive a nivel de una unidad de cuidados intensivos. A diferencia, si al momento de estar tomando los estudios no se confirma como tal una neumonía bacteriana, pues se tiene que hacer diferencial con otro tipo de padecimientos, tal vez con una tromboembolia pulmonar, una insuficiencia cardíaca congestiva que puede a nivel de sintomatología se pueden auscultar estertores crepitantes y al momento de valorar esa placa se observa un infiltrado difuso. En este caso puede estar acompañado de un edema agudo de pulmón y el patrón radiológico pues es la presencia de ese infiltrado en forma de alas de mariposa. Puede hacerse también diferencial con una neumonitis obstructiva, vasculitis o neoplasias que pues adoptan el mismo patrón, tal vez un patrón de broncograma aéreo o un signo de borramiento de la silueta de Felson, un patrón bronconeumónico o un patrón reticular difuso, y que no necesariamente se habla de un proceso infeccioso, sino que tal vez el paciente está cursando con un padecimiento no infeccioso y al cual también se le tiene que diagnosticar y brindarle el manejo adecuado. Para determinar la gravedad por la cual cursa ese paciente con esa neumonía, ya que tomamos los estudios radiográficos mediante la clínica y mediante esa exploración se confirma esa neumonía bacteriana, y como lo mencionamos en la diapositiva pasada, se debe determinar esa gravedad. Los dos sistemas más utilizados para la clasificación pronóstica y para determinar la forma de manejo de ese paciente son dos clasificaciones. La primera es el sistema PORT y la segunda son los criterios de la Sociedad Británica del Tórax. En la imagen
En la diapositiva vemos cada una de las clasificaciones. En la imagen de la derecha vemos esa clasificación de Port, en la cual al hacer la sumatoria de todos los parámetros que está considerando, se determina una clase 1, 2, 3, 4, 5, y con ello nos da una puntuación para predecir una morbilidad en cuanto al padecimiento pulmonar. En el ambiente hospitalario y en el servicio de urgencias, el que más se ocupa son los criterios de la Sociedad Británica del Tórax, la cual incluye el estado neurológico, la presencia de uremia, la frecuencia respiratoria, si existe o no hipotensión, y la edad si es menor o igual a 65 años. Entonces, al valorar estos parámetros nos da igual una mortalidad que va del 0 al 5, y en aquellos pacientes que tienen 0 o un factor, el tratamiento es ambulatorio. Cuando el paciente cumple con 2 o más factores de los que se mencionan en estos criterios pronósticos de la Sociedad Británica, el paciente tiene que ser hospitalizado. A la par de valorar la gravedad de ese paciente, podemos también de manera clínica determinar esos criterios de gravedad que implican un compromiso cardiopulmonar severo y el cual necesita un manejo más agresivo, un manejo tal vez a nivel de cuidados intensivos, y que implican la resolución más rápida de ese padecimiento. En la imagen de la derecha vemos esos criterios de gravedad de esa neumonía extrahospitalaria. Tenemos la presencia de una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, una diferencia de menos de 250 milímetros de mercurio en relación a la fracción expirada de oxígeno y con la presión parcial de oxígeno, la afectación radiológica bilateral o afectación de más de 2 lóbulos, la presión arterial sistólica menor a 90 o la presión arterial diastólica menor a 90, la necesidad de ventilación mecánica o inclusive la necesidad de tratamiento vasopresor durante más de 4 horas. Y con esto se van también a determinar criterios de hospitalización para ese paciente, que ese paciente curse con una neumonía clasificada en grupo 4 o 5 del sistema POR, o una neumonía con 2 o más factores de la escala de la Sociedad Británica de Tórax, como ya lo mencionamos en la diapositiva pasada, la ausencia de soporte social y familiar, si el paciente cursa con una enfermedad neuromuscular asociada, si hay hipoxemia, si hay intolerancia digestiva, o que los hallazgos radiológicos cursen con la presencia de complicaciones de esa neumonía, tal vez la presencia de un derrame pleural o la presencia de una cavitación. Entonces todos estos criterios son útiles para determinar, una, que ese paciente se clasifica como grave, y 2, que ese paciente necesita mantener y ser hospitalizado. Bien, y finalmente el punto culminante de esta valoración del paciente con neumonía pues es iniciar ese tratamiento farmacológico. En este caso el tratamiento se basa en el uso de antibióticos antimicrobianos que nos van a permitir eliminar esa infección y evitar que esa neumonía se complique. El tratamiento en un primer momento se tiene que realizar y se tiene que administrar de forma empírica tras la valoración de esa gravedad, como lo mencionamos anteriormente, y sospechando de la posible etiología. Muchas de las veces no se sospecha de la etiología o no se piensa en la etiología condicionante, dado que los estudios iniciales que se han tomado solo nos demuestran la presencia de esa neumonía y de esa infección bacteriana, más no nos determinan el agente causal. Ya si el paciente está hospitalizado y, como se mencionó, tras el tratamiento administrador no hay mejoría y en lugar de mejorar deteriora su estado general, entonces sí se toman ciertos estudios especiales, hemocultivos, cultivos de orina, y con ello se determina la etiología y en base a eso se brinda un tratamiento antibiótico dirigido. Este tratamiento debe de administrarse dentro de las primeras 8 horas. Se ha observado que el retraso del inicio de la antibiótico-terapia implica o aumenta a un 30-40% la mortalidad al cabo de 30 días y con ello prolonga los días de estancia hospitalaria. Una vez que se inicia
El tratamiento se debe de realizar una revaloración a las 24 a 48 horas para determinar si el antibiótico nos está funcionando. Una vez que se inicia ese antibiótico no se debe de cambiar al cabo de 72 horas. Tenemos ese rango una vez que se inicia y hasta esas 72 horas para determinar el efecto terapéutico del antibiótico. Pasadas esas 72 horas, si no existe mejoría, entonces sí se puede hacer el cambio a otro antibiótico o se puede asociar a otro, o tal vez y sea el caso, y si tenemos la posibilidad de tomar esos estudios especiales. Generalmente este tratamiento dura aproximadamente de 7 a 10 días cuando se trata de padecimientos que incluyen infección por Pseudomonas aeruginosa. El tratamiento debe de extenderse al menos 2 semanas. Y si estamos hablando de que el paciente posiblemente esté cursando con infección por Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumófila, el tratamiento debe de extenderse de 10 a 14 días. Una última recomendación que debemos de recordar es que en todo paciente ingresado al servicio de urgencias se tiene que pensar que la posible etiología sea condicionada por Streptococcus pneumoniae. Ya si en el transcurso de la enfermedad se corrobora otro distinto tipo de etiología, pues ya el tratamiento va a depender de los estudios que se soliciten. Pero de entrada siempre se tiene que pensar que ese paciente cursa con una neumonía bacteriana y que el agente causal seguramente sea un Streptococcus pneumoniae. Y entonces, como se habló en un principio, el tratamiento va a depender si ese paciente se maneja de manera ambulatoria o se hospitaliza en sala general o en una unidad de cuidados intensivos. Para el caso, y si estamos ante un paciente con esa sí neumonía bacteriana, pero que no cumple con criterios de hospitalización y que la gravedad es o está clasificada como leve, entonces el tratamiento se hace a nivel domiciliario. Las medidas generales pues es la ingesta abundante de líquidos, aproximadamente 2 a 3 litros por día, y se puede brindar o se puede asociar tratamiento analgésico, antiinflamatorio o antipirético. Se puede ocupar desde paracetamol, metamizol o ibuprofeno. Y como tal, el tratamiento antibiótico se va a centrar dependiendo de las condiciones generales de este paciente. Por ejemplo, si estamos ante un paciente con esa neumonía extrahospitalaria, menor de 60 años y sin enfermedad de base o una comorbilidad asociada, el tratamiento de primera elección se hace mediante el uso de amoxicilina 1 gramo cada 8 horas por vía oral durante 10 días. Si no contamos o si el paciente es alérgico a amoxicilina, penicilinas, la alternativa puede usarse levofloxacino 500 miligramos cada 24 horas, moxifloxacino 400 miligramos cada 24 horas, ambos vía oral durante 7 o 10 días, o inclusive levofloxacino de 750 miligramos cada 24 horas durante 5 días. Cuando el paciente presenta esa neumonía mayor de 65 años y con una enfermedad de base o comorbilidades o aparte es fumador, el tratamiento de primera elección es mediante el uso de amoxicilina con ácido clavulánico 2 gramos de 125 miligramos cada 12 horas por vía oral. La alternativa, levofloxacino igual 500 miligramos cada 24 horas, moxifloxacino 400 miligramos cada 24 horas, estos durante 7 a 10 días, o levofloxacino 750 cada 24 horas por 5 días. Si ese paciente cursa con una etiología posible por gérmenes atípicos, se prescribe acitromicina 500 miligramos cada 24 horas, vía oral 3 días, o claritromicina 1 gramo cada 24 horas por vía oral 7 a 10 días. Y finalmente, si ese paciente no se conoce o no se sospecha de una etiología como tal o una etiología específica, pues se puede brindar ese tratamiento empírico a base de levofloxacino 500 miligramos cada 24 horas o moxifloxacino 400 miligramos cada 24 horas durante 7 a 10 días. O la alternativa, se puede hacer uso de amoxicilina 1 gramo cada 8 horas durante 10 días, asociado a un macrólido, acitromicina 500 miligramos cada 24 horas durante 3 días, ambos por vía oral. Para el caso del paciente con neumonía que cumple con criterios de hospitalización
y tiene una gravedad moderada o severa, pues el manejo cambia, porque ese manejo, como se mencionó, tiene que realizarse a nivel hospitalario. Dentro de las medidas generales, pues es la obtención de un acceso venoso por el cual se van a estar administrando los fármacos, ya sea antibióticos, analgésicos, antipiréticos. Se puede iniciar oxigenoterapia si es que el paciente cursa con insuficiencia respiratoria mediante mascarilla tipo Venturi, mascarilla valvular reservorio, o si fuera necesario se puede iniciar una ventilación mecánica no invasiva. Se tiene que administrar antipiréticos, paracetamol, metamizol para controlar la fiebre por la cual cursa ese paciente. Y finalmente el tratamiento antibiótico, al igual que en aquellos pacientes que se hace un manejo ambulatorio, en este caso va a depender si existen o no criterios de gravedad, o inclusive si ese paciente se sospecha con infección por Pseudomonas aeruginosa. Para el caso de la neumonía sin criterios de gravedad, el medicamento de elección es levofloxacino 750 mg cada 24 horas durante 5 días por vía oral o vía intravenosa, o 500 mg cada 24 horas durante 10 días. La alternativa es amoxicilina con ácido clavulánico 1 gramo, 2 gramos respectivamente cada 8 horas intravenosa, o ceftriaxona 1 gramo cada 24 horas intramuscular intravenosa hasta que el paciente curse con un estado afebril. Posteriormente se continúa con amoxicilina ácido clavulánico 875-125 mg cada 8 horas hasta completar 10 días. Para aquellos pacientes con neumonía con criterios de gravedad, el fármaco de primera elección son cefalosporinas de tercera generación con actividad frente a neumococcus. Ceftriaxona 1 a 2 gramos cada 24 horas vía intravenosa, más levofloxacino 750 mg cada 24 horas igual vía intravenosa. La alternativa se puede asociar ceftriaxona con acitromicina 500 mg cada 24 horas intravenosa durante 3 días. Y para aquellos pacientes con sospecha de Pseudomonas aeruginosa, el fármaco de primera elección, cefepima 2 gramos cada 8 horas y intravenosa, más levofloxacino 750 mg cada 24 horas igual por vía intravenosa. La alternativa puede hacerse uso de pipiracilina con tazobactam o carbapenem de tipo imipenem o meropenem intravenoso más ciprofloxacino o levofloxacino intravenoso, o inclusive también se puede asociar a un aminoglucósido intravenoso. El tratamiento, como lo mencionamos anteriormente, para este tipo de pacientes que cursan con infección por Pseudomonas aeruginosa debe de realizarse durante 14 días. Finalmente, una vez administrado el tratamiento antibiótico, se debe de valorar esa correcta evolución del paciente y ese seguimiento. Se debe de esperar una mejoría clínica al cabo de 2 o 3 días y por lo tanto esta terapéutica antimicrobiana no se debe de modificar antes de 72 horas, que es lo que mencionamos anteriormente, a menos de que antes de esas 72 horas se pueda contar con estudios ya específicos con hemocultivos, el resultado de los hemocultivos, cultivos de orina que indiquen la presencia tal vez del mismo agente en el que se sospechó, pero con un antibiograma diferente al tratamiento empírico al que nosotros estamos aplicando. Entonces esa es la única indicación por la cual se puede cambiar los esquemas que ya se iniciaron. Hay que tener en cuenta que una vez que se inicie ese tratamiento, pues se espera la resolución a nivel radiográfico del patrón que nosotros identificamos. Sin embargo, solo en la mitad de los pacientes pueden llegar a tener una resolución radiológica completa al cabo de 2 semanas. El resto de los pacientes pueden tener una resolución más o menos al cabo de esos 30 días. Y al menos esa segunda placa que se puede tomar para revalorar esa resolución radiológica se puede tomar ya sea a las 2 semanas o esperarnos hasta los 30 días y tomar una nueva placa. Entonces, una vez que se inicia ese tratamiento, como se mencionó, se tiene que revalorar al cabo de 48 a 72 horas. Se tiene que realizar nuevo control radiológico al finalizar el tratamiento. Dependiendo 2 semanas,
o inclusive al cabo de un mes, y vamos a observar que el 70% de los pacientes están asintomáticos a los 10 días una vez iniciando el tratamiento, y que esa resolución finalmente se va a presentar al cabo de esos 30 días. Es entonces que la valoración de ese paciente con neumonía extrahospitalaria de tipo bacteriana va a depender primero del pensar de la posible etiología, dependiendo de las características de ese paciente. Una vez que se presenta el paciente al servicio de urgencia, se tiene que realizar un adecuado interrogatorio, una adecuada y dirigida exploración física, y con ello valorar de manera radiológica si es que cursa ese paciente con esa neumonía. Realmente la placa rayos X nos puede aportar muchísimos datos, sin embargo, también la sintomatología del paciente nos va a conducir a pensar en ese proceso neumónico de tipo bacteriano. Recordemos que en cuanto a los patrones radiológicos, la similitud de los patrones pueden presentarse en otro tipo de patologías no infecciosas, tal vez una insuficiencia cardíaca, una tromboembolia pulmonar, procesos neoplásicos que cursan con los mismos patrones radiológicos, pero que obviamente al estarlo valorando se tiene que hacer ese diferencial para evitar un error diagnóstico. Posterior a esto se tiene que valorar y darle calificación a la gravedad de ese paciente, y con lo cual el manejo puede ser a nivel manejo ambulatorio o manejo a nivel hospitalario, y este manejo va a depender de esa gravedad. Puede ocuparse dependiendo si es mayor de 65 años, menor de 65 años, con comorbilidades asociadas. Si el paciente estamos sospechando con una infección secundaria a Pseudomonas, el tratamiento cambia, y finalmente la evolución y el seguimiento, que es al cabo de 48-72 horas. Una vez terminado el tratamiento, si hay mejoría, se tiene que revalorar con nuevo control radiológico, recordando que no todos los pacientes van a tener una resolución completa al cabo de esas 2 semanas. Entonces pueden ya sea que a esas 2 semanas se tome un nuevo control radiológico, o al cabo de un mes se tome ese nuevo control para determinar y comprobar esa resolución completa a nivel pulmonar. Bien, pues entonces con esto concluimos este curso en línea Urgencias Médicas 2. Esperamos que la información que abordamos en los diferentes módulos sea de mucha utilidad, y como se mencionó desde un principio, este curso va a contar con una sola evaluación, la cual va a estar disponible para su resolución durante una semana, y posterior a esto aquellos estudiantes que obtengan una calificación mayor o igual a 80 se les será enviada de manera vía electrónica esa constancia de aprobación.